y también vemos la conexión en paralelo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los capacitores en paralelo, estos capacitores se encuentran bajo la misma diferencia de potencial. Tengo acá, por ejemplo, C1, C2, C3. ¿Cómo lo reconozco que están en paralelos? Bueno, hay que fijarse en los puntos. Si acá es A, como acá no hay nada, este punto sigue teniendo un potencial de A. Sigo por acá, este punto sigue teniendo un potencial de A. Ya no puedo avanzar con el punto A, pero sí con B. Sigo por acá, este punto tiene un potencial en B. Este punto un potencial en el punto B. ¿Está bien? Hay potencial eléctrico. Hay potencial eléctrico en esos puntos. De tal manera que C1 se encuentra bajo la misma diferencia de potencial. C2 se encuentra bajo la misma diferencia de potencial y C3 se encuentra bajo la misma diferencia de potencial, cuando obviamente se ha colocado una fuente entre los puntos A y B. ¿No? Ambos están colocados, ambos están bajo la misma diferencia de potencial A y B. Ese es lo característico, ¿no? Y si nosotros reducimos a uno solo, entonces ese uno solo también va a estar sometido a ese mismo voltaje entre A y B. Entonces, el voltaje entre A y B será el voltaje que hay a través del condensador 1 igual al voltaje que hay a través del condensador 2 o igual al voltaje que hay pues entre los extremos del condensador 3. ¿Ven? El voltaje entre A y B es el voltaje en 1, el voltaje en 2 y el voltaje en 3. Los voltajes son iguales porque están en paralelo. ¿Ven? Porque están en paralelo. De tal manera que cada uno de ellos va a almacenar carga. Q o C1 almacenará una carga Q1. El otro almacenará una carga Q2 y el otro va a almacenar una carga Q3. De tal forma que cuando se reduzca todo a uno solo, a un solo Q equivalente, ese Q equivalente es justamente la suma de las cargas. O sea, la carga equivalente va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3. ¿Ya? El Q equivalente. ¿Y qué pasa con la capacidad equivalente? La capacidad equivalente es simplemente la suma de las capacidades. C1 más C2 más C3. Ahí está, facilito. ¿Ya? La capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Te dicen, tienes 3 capacitores en serie. Te piden, en paralelo, y te piden encontrar la capacidad equivalente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo sumamos.